Continuando con nuestro curso de Derecho Procesal, Familiar y Civil, en esta tercera parte abordaré los temas de domicilio para oír y recibir notificaciones, mandato judicial y autorizaciones, el demandado y su domicilio, copias, emplazamientos. Un primer tema al que me referiré es el domicilio para oír y recibir notificaciones. Resulta sumamente importante que el actor, al hacer su escrito de demanda, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones y que ese domicilio se encuentre en el lugar del juicio. Resulta sumamente importante ese domicilio porque en ese lugar nos llegarán cualquier tipo de comunicación que debamos de conocer de manera personal, porque así lo haya decidido el juez o porque así lo ordene la ley que se haga de manera personal. Ejemplo de esto puede ser el desahogo de una prueba confesional, la prevención que se nos haga en determinado momento o cualquier otra que tenga la naturaleza de hacerse personal para que nosotros podamos conocerla y atenderla de manera inmediata. Se hace en el lugar del juicio y no fuera del lugar del juicio porque el actuario tiene que llevarnos a la brevedad posible esa comunicación y porque el actuario tiene una circunscripción determinada para poder actuar. De esta manera se hace más ágil la sustanciación del juicio. Un ejercicio que nos ayudará a entender la importancia de señalar correctamente el domicilio para poder recibir notificaciones es este que tenemos frente a nosotros. Tenemos una diapositiva donde aparece una casa habitación en la cual, como podemos ver, no sabemos a qué avenida, calle pertenezca, qué número de casa habitación es, de qué fraccionamiento, colonia, de qué ciudad, ni siquiera sabemos el estado, ni siquiera el país. Por tal razón es muy importante empezar, cuando señalemos el domicilio para recibir notificaciones, a decir si pertenece a una avenida, una calle, una cerrada, un callejón. Y esto lo podemos saber si vamos a la esquina de esa calle, avenida, callejón, y podemos apreciar dentro de los letreros si pertenece a una calle, a una avenida, a un callejón, a una cerrada, y de esta manera tendremos nosotros primeramente identificado ya en dónde nos encontramos. Como podemos apreciar, tampoco tiene un número, entonces tenemos nosotros que ver los predios colindantes, las casas colindantes, si tienen un número. Por ejemplo, si este fuera el número 4, deberíamos de encontrar del lado derecho el número 6 y del lado izquierdo el número 2. Si es así, entonces nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, que nos encontramos en la calle, el nombre de la calle entre el número 6 y el número 2. Pero ahí tendríamos que poner la calle, sí, el nombre de la calle sin número, entre el número 6 y el número 2. Si el número 2 no tuviera ese número, pero tenemos un OXXO, entonces nosotros tendríamos que poner la calle, la denominación de la calle, sin número, entre el número 6 y la tienda de abarrotes OXXO. De esta manera nosotros ya tendríamos identificado qué calle es, entre qué números está, por carecer de número nuestro lugar, o entre qué negociación mercantil o frente. También pudiéramos decir que frente hay una tintorería denominada y el nombre de esa tintorería. Entonces nosotros estaríamos identificado que frente a este domicilio hay una tintorería, del lado derecho hay un número 6 y del lado izquierdo hay un OXXO. Y de esta manera quedaría plenamente identificada a qué calle me refiero y entre qué negociaciones está. También es válido poner entre qué avenidas está. Si hay una avenida del lado izquierdo y una avenida del lado derecho, poner entre qué avenidas está, o si está en una esquina, poner cómo se llama la vialidad del lado izquierdo.
De ahí tendríamos que identificar si se trata de un fraccionamiento, una colonia, un barrio, para poner también a continuación de la calle el número, el barrio, la colonia, y posteriormente poner de manera completa en qué ciudad nos encontramos. De esta manera tendremos nosotros ya identificado a qué domicilio corresponde. Continuando con nuestra exposición, hablaré sobre lo que es el mandato judicial y las autorizaciones. Las autorizaciones no son más que la designación de determinadas personas para efecto de que puedan revisar y se les pueda facilitar el expediente que se lleva. De esta manera, quienes yo designe podrán acudir al archivo o ante el juzgado, el personal del juzgado, y pedirle ese expediente, poder revisar las publicaciones que se hayan realizado dentro de ese expediente, todas las actuaciones, y válidamente podrán ellos consultar ese expediente. Recibir incluso notificaciones en mi nombre de representación. El mandato judicial es distinto porque ahí no es cualquier persona, sino debe de ser un abogado que cuente con cédula profesional para efecto de que pueda recibir ese mandato judicial. Dos maneras existen para ese mandato judicial, una es en audiencia y otra es fuera de audiencia. En audiencia, al iniciar la audiencia, se manifiesta que en ese acto se hace acompañar de un abogado y que se le dará el mandato judicial. Acudiendo ese abogado, exhibe su cédula profesional, quien designa en ese acto se presenta y es un acto bilateral donde se designa el mandatario judicial y el mandatario judicial con su cédula profesional de abogado toma el mandato judicial, acepta el cargo. Y fuera de audiencia se nombra en un escrito el cual puede ser de demanda o de concesión de demanda o en un escrito posterior y se ratifica en un acto posterior. El juzgado acuerda que en un acto posterior se ratifique por parte de quien designa, este llega y en un acto posterior ratifica que es su consentimiento, si es verdadero la designación que está haciendo, y en un acto posterior llegaría fuera de audiencia el abogado en un escrito o en un escrito y tomaría el cargo de mandatario judicial. Entrando al tema del demandado y su domicilio, es muy importante tomar en cuenta que el demandado puede ser uno solo o que también pueden ser varios demandados, y debemos de tomar en consideración que si es un solo demandado, este puede tener varios domicilios. Entonces, precisar dentro de cada uno de esos domicilios en qué horario se puede localizar. También debemos de tomar en cuenta que si son varios demandados, lo lógico sería que cada uno de estos contara con distintos domicilios, es decir, cada uno con su domicilio, y debemos de precisar también es oportuno en qué domicilio se encuentra, en qué horarios. Y puede ser que estos varios demandados puedan tener solo un domicilio, y también será muy importante precisar en qué horarios podemos localizar a cada uno de estos demandados, no olvidando las precisiones que hicimos de que el domicilio debe de señalarse pormenorizadamente. Si tiene número, designar el número; si no tiene número, hacer las precisiones que habíamos comentado, de decir entre qué calles se encuentran, entre qué números se encuentran, entre qué negociaciones, o una manera de poder identificar plenamente el domicilio para que quede emplazado. Haciendo un paréntesis, quisiera yo hablarles sobre las copias simples. No olvidemos que un jinete que monta un caballo a media carrera es muy peligroso. Y muchas veces nosotros como abogados nos llegan a consultar para que nosotros conozcamos sobre un asunto que ya inició otro abogado, y el cual el cliente que viene con nosotros desconoce en qué parte va del juicio, si en verdad se ha hecho algo, si ya se abrió pruebas, en qué etapa se encuentra. Entonces, lo más recomendable es tomar en cuenta que si nosotros tenemos algún medio para obtener esas copias simples sin que nuestro cliente firme ningún tipo de escrito,
será idóneo para no quedar emplazados o convalidar actuaciones que vayan, que sean irregulares, que sean nulas. Entonces nosotros buscar una manera como obtener las copias simples o simplemente llevar a nuestro cliente hasta el juzgado con su credencial de votar, solicitar el expediente, poderlo revisar físicamente y dejar de la misma manera como recibimos el expediente, dejar el expediente y conocer nosotros cómo va el avance de ese expediente. No sacar copias simples porque en ese momento nos van a pedir que firmemos y en ese momento correrían 15 días para efectos de promover un amparo o para efecto de promover un incidente de nulidad de actuaciones. Entonces, muchas veces lo más cómodo sería poder obtener copias simples sin firmar ni haber comparecido, para efecto de que detenidamente podamos revisar las actuaciones y no tocar aún el juicio tanto nosotros estructuramos un medio de defensa, una impugnación o cualquier otra promoción que preserve los derechos de nuestro cliente. Incluso si fuera nulo todo el expediente, nosotros no le damos validez. De esta manera nosotros podemos obtener una mejor defensa. Al entrar el tema del emplazamiento, debemos de tomar en consideración que es un tema sumamente importante. Es una formalidad muy importante, aquí pongo, es emplazar al demandado en el domicilio correcto. Y ya vimos cómo se designa, cómo se señala un domicilio de manera correcta. Entonces, todas esas precisiones hay que tomarlas en consideración. Y otra cosa que debemos de tomar al hacer el emplazamiento, al llamar al demandado y que conozca qué le estamos demandando, es cerciorarse de que vive ahí a través de vecinos u otra persona que tenga certeza de estar ahí y que sepa si vive ahí el demandado. Un caso 6 al que quiero hablarles de un juicio ordinario civil de rescisión de contrato nos ayudará a entender la importancia del emplazamiento. Resulta que una persona elabora un escrito de demanda para demandar el juicio ordinario civil de rescisión de contrato, mismo que esa demanda se emplaza al demandado en julio de 2012, pero debemos de tomar en consideración que el actuario nunca se cercioró de que efectivamente en ese domicilio que se había señalado viviera el demandado. ¿Qué debió de haber hecho el actuario? Debió de haber ido al predio colindante y preguntar si efectivamente el demandado vivía en el predio contiguo, ni tampoco se cercioró que hubiera alguna persona, como pudiera ser un cuidador, un vigilante, le pudiera dar el informe si vivía esa persona ahí. Mas, sin embargo, llegó el actuario, tocó en el domicilio del demandado, abrió una persona que recibió el escrito de demanda, se notificó y dijo ser una persona, esa persona dijo ser trabajadora. Pero el problema aquí es que no se identificó ni tampoco se asentaron las razones por las cuales el demandado no hubiera atendido esa notificación. Entonces, se prosiguió el juicio y se declaró la rebeldía en agosto de 2012, es decir, había pasado un mes, se llevó todo, se sustanció todo el juicio, se desahogaron pruebas, se llegó a la fase de alegatos y se dictó sentencia. No se declararon la nulidad de las actuaciones en febrero de 2013, efectivamente, porque no hay ninguna constancia del actuario que diga que efectivamente el demandado vivía en ese lugar. Entonces se declararon la nulidad de las actuaciones. Es muy importante cerciorarse con el vigilante, con los colindantes, de que es el domicilio correcto en donde habita el demandado. Si es posible, pedirle al actuario que le pida las credenciales de votar a los colindantes, que estos declaren por qué razón conocen y saben que vive ahí y desde hace cuánto tiempo viven ahí. Es decir, los mayores datos posibles para tener la certeza que efectivamente me estoy dirigiendo al domicilio del demandado.
Entonces, no se hizo esto de esa manera y en febrero de 2013, es decir, después de 6 meses de juicio, se anularon las actuaciones para ordenar la sentencia, que se repusiera el procedimiento y se volviera a hacer el emplazamiento. Hasta aquí dejaré la exposición para continuar en un futuro video, esperando hayan entendido y sea de provecho esta exposición. Gracias.